Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver una introducción acerca de la evaluación bioquímica del estado nutricional. Vamos a estar viendo una leve introducción. Primero, vamos a ver cómo se hace, rápidamente la toma de muestra de laboratorio. Tal vez nosotros como tal no la hagamos, pero creo que resulta interesante saber cómo es que se hace. Primero se debe realizar en forma individual y hay algunos factores que alteran su resultado, que son a veces propios del laboratorio, algunos reactivos, algunos kits en los cuales hace que el resultado varíe dependiendo del laboratorio. Hay factores endógenos, ¿sí?, propios del paciente que hace que varíen, factores exógenos y también factores genéticos. El trabajo del laboratorio se va a clasificar en tres grupos. Primero la toma de la muestra, ¿sí?, el análisis y la entrega de los resultados, obviamente. El objetivo de esta clase es conocer los exámenes de laboratorio e interpretarlos de acuerdo a los valores de cada uno de ellos. Antes de continuar, quiero mencionarles que sí, como tal, como muestra el objetivo, pues vamos a tratar de saber primero cuál es el nombre de estos estudios, qué implica cada uno de ellos, para qué se hacen, y los valores normales que, como saben, pues ya cuando nos entregan estos resultados, pues nos viene ya desglosado los valores obtenidos comparados con valores de referencia. Sin embargo, tal vez no nos vamos a aprender todos, pero sí hay algunos valores importantes. Por ejemplo, en la química sanguínea, saber los valores normales de los elementos básicos que nos conciernen, ¿no? Como por ejemplo, muy importante, la glucosa, el colesterol total, los triglicéridos, el ácido úrico, ¿verdad? Asimismo, en la biometría hemática, saber bien los valores dentro de la serie roja de la hemoglobina, ¿verdad? Es indispensable. Continuamos. Primero, aquí que tenemos, bueno, el resultado de una biometría hemática, que como vimos en clase también se conoce como hemograma completo o conteo sanguíneo completo, ¿verdad? Y tenemos aquí nuestra serie blanca y tenemos aquí abajo nuestra serie roja. Nuestra serie blanca que abarca todo nuestro paquete linfocitario. Nuestra serie roja que abarca nuestra hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración media de hemoglobina, las plaquetas, ¿verdad? Aquí tenemos nuestros valores normales en el adulto y las unidades en las que se miden. Rápidamente, como es una clase introductoria, no vamos a tocar muchos temas que no concierne tanto al nutriólogo. Sin embargo, que es importante saber que para un nutriólogo es necesario conocer los valores normales de leucocitos totales, ¿sí? También, asimismo, podemos saber cuándo tenemos un posible caso de eosinofilia o neutrofilia. Es importante conocerlo. Aquí tenemos nuestros valores normales. Esto es en cuanto a serie blanca. Y nos considera bastante mucho en cuanto a la serie roja la cuestión de los eritrocitos totales, la hemoglobina y el hematocrito, ¿sí? Como saben, los eritrocitos son las células que van a formar parte del componente sanguíneo y que van a contener la hemoglobina, que es la proteína tetramérica que, como tal, aparte de ser un pigmento y otorgar el color rojo a la sangre, pues transporta el oxígeno a todos los tejidos, ¿verdad? Por lo mismo que es capaz de captar el hierro, ¿verdad? El hierro hémico. Tenemos aquí que nuestros eritrocitos y los valores normales de nuestros eritros aquí varía por sexo, ¿sí? Es diferente en hombres y mujeres. Asimismo, también la hemoglobina.
para realizar el diagnóstico de anemia es muy importante que nosotros sepamos el valor de hemoglobina normal. Aquí vemos cómo hay rangos de normalidad en cuales los hombres tenemos valores normales de 14 a 18 gramos sobre decilitro y mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. El hematocrito no es más que el porcentaje, ¿sí?, de glóbulos rojos, es decir, de material sólido, glóbulos rojos en relación al volumen total del plasma, y es aproximadamente el valor de la hemoglobina multiplicado por 3, solo que este hematocrito es dado en porcentaje. Eso es un pequeño tip, no necesariamente es así, sin embargo funciona. Aproximadamente si tenemos una hemoglobina que les gusta de 12 gramos por 12 gramos sobre decilitro, pues entonces tendríamos aproximadamente el 36% de hematocrito. Vemos como aquí tenemos valores normales en hombres de 42 a 52 y de mujeres de 37 a 47. Así que hay una relación entre hemoglobina y hematocrito. Es muy importante saber esto porque es determinante para el diagnóstico bioquímico de las anemias ferropénicas. El volumen corpuscular media y hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media son muy importantes para realizar el diagnóstico de anemias megaloblásticas. Como saben, las anemias megaloblásticas por causas nutricionales se deben principalmente por la deficiencia de vitamina B9, también llamada ácido fólico o folatos, y la vitamina B12, también llamada cobalamina o cianocobalamina, ¿verdad? Nosotros tenemos, bueno, para empezar, el volumen corpuscular medio habla en relación al tamaño que puede tener un eritrocito normal, un glóbulo rojo normal. Este valor promedio, ¿sí?, de 83 a 100 femtolitros hace referencia a un eritrocito normal, y a este le denominaremos un eritrocito normal, o un eritrocito que es normocítico. Eritrocito normocítico. Cuando tenemos valores disminuidos a estos valores, le llamaremos eritrocitos microcíticos y macrocíticos cuando son más grandes, ¿verdad? El diagnóstico de anemia megaloblástica es cuando tenemos un volumen mucho mayor, por lo tanto son los eritrocitos son inmaduros, ¿sí? Acuérdense que para que nuestros eritrocitos sean maduros, megaloblasto, tienen que reducir su tamaño, y por lo tanto el hecho de que sea grande implica una inmadurez precisamente por deficiencia ya sea de vitamina B9 o de B12, por lo tanto esa sería un tipo de anemia megaloblástica. La hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media hablan en referencia a qué tanto, así burdamente dicho, qué tanto están pintados nuestros eritrocitos, ¿verdad? En cuanto a la concentración de hemoglobina, que es el pigmento que otorga el color rojo. Por lo tanto, aquí tenemos nuestros valores normales. Valores inferiores a estos hablan de una hipopigmentación de nuestros eritrocitos, por lo tanto son denominados hipocrómicos. Este rango de normalidad se denomina normocrómico y superior hipercrómico, ¿verdad? Cuando tenemos casos graves de anemias ferropénicas, usualmente tenemos una pigmentación baja y por lo tanto tendremos eritrocitos que son hipocrómicos. Así es, hipocrómicos. Plaquetas, los valores normales, pues saben, las plaquetas son células, elementos que son indispensables para la adecuada coagulación de la sangre. Forman un tapón en lo que se reclutan los diferentes factores
de coagulación de la sangre. Entonces son indispensables. Se han visto diferentes tipos actualmente, recientemente, de funciones que cumplen, no solamente esa, reacción inmunológica, etcétera. Así que es muy importante mantener una concentración adecuada de plaquetas. Aquí están los valores normales. Acuérdense que para un nutriólogo es muy importante saber el valor normal de plaquetas y demás, sobre todo porque vamos a estar tratando y manejando a pacientes con daño o tratamiento cardiovascular. Entonces a este tipo de pacientes muchas veces se le va a estar dando de manera preventiva algún fármaco antiagregante plaquetario, así como lo es, por ejemplo, el clopidogrel o el ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina, para tratar de que las plaquetas se agreguen y forman un trombo, ¿verdad? Y reducir la posibilidad de infartos. Por ejemplo, es muy usual que se dé a los pacientes que sufren de angina de pecho, que es el angos pectoris o el estadio previo a un infarto agudo del miocardio, a pacientes que ya han sufrido de infartos también al miocardio y que se les da este tratamiento farmacológico con fines preventivos. Por lo tanto, hay que checar bien la cantidad de plaquetas que se tienen, etcétera. Bueno, eso fue rápidamente lo que debemos revisar en cuanto a una biometría hemática o hemograma completo, conteo sanguíneo completo. Aquí viene representado por este cuadro también. Nosotros aquí tenemos nuestra serie, lo que les mencionaba, nuestra serie eritrocitaria o serie roja, compuesta por nuestro hematocrito, sí, que es la parte sólida que les decía en relación al el volumen total del plasma, la hemoglobina, ¿sí?, como tal el pigmento, y los índices eritrocitarios, que ya vimos cuáles eran, la serie leucocitoria blanca, donde vienen los neutrófilos, monocitos, linfocitos, eosinófilos y basófilos, y la serie plaquetaria, que incluye el conteo de plaquetas y la coagulación sanguínea. La biometría hemática incluye estos índices eritrocitarios primarios, la hemoglobina, el hematocrito y el número de eritrocitos, y los secundarios, que es el volumen corpuscular medio, ¿sí?, que como les decía, indican si los glóbulos rojos tienen un tamaño normal, son normocíticos o son pequeños, o sea, microcíticos, o son grandes, o sea, macrocíticos. La hemoglobina globular media y la concentración media de hemoglobina globular y dispersión del tamaño de los eritrocitos. Aquí están, mire cómo varían los valores de hemoglobina normal en el primer mes de edad, de 11 a 15 miligramos sobre decilitro. En niños, 11 a 3 gramos sobre decilitro. Adultos, hombres, de 14 a 18 es el promedio, y como es un poco menor en las mujeres, de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Cuando las personas llegan a ser adultos mayores y son varones, el promedio es de 12.4 a 14.9 gramos sobre decilitro, y adultas mayores de 11.7 a 13.8 gramos sobre decilitro. El hematocrito, como les decía, se mide en porcentaje y representa la cantidad de eritrocitos en relación del volumen total de la sangre, del plasma. Aproximadamente es el valor de la hemoglobina multiplicado por 3. Es lo que decíais. ¿Qué es lo que pasa conforme avanzan las etapas de la vida? Mire, como un recién nacido aproximadamente tiene promedio del 44 al 56%, a los 3 meses 32 a 44, al año 36 a 41. Miren que sucede acá en los 3 a 5 años 36 a 43%. De los 5 a 15 años, 37 a 45%, hombre adulto 40 y 54%, y mujer adulta de 37 al 47%. ¿Ven cómo se ve el patrón de diferenciación, ¿sí?, cuando son adultos, ¿sí?, por la diferencia que hay entre hombres y mujeres y las diferentes pérdidas que hay en la mujer. Número de eritrocitos. Se mide en millones por microlitro, y sus valores también pueden variar. ¿Sí? En varones, de 5 a 6.3 millones.
por microlitro, y mujeres de 4.1 a 5.7 millones por microlitro. Índices eritrocitarios secundarios. Se mide el volumen corpuscular medio, si lo normal es de 80 a 98, ¿sí? Se mide en femtolitros y se utiliza principalmente para valorar anemias, como les decía, microcíticas o macrocíticas. Hemoglobina corpuscular media, ¿sí? De 27 a 32 picogramos. Los resultados pueden ser hipocrómico, normocrómico o hipercrómico. Muy bien, seguimos con los índices eritrocitarios secundarios todavía. Tenemos los índices eritrocitarios como son la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Que indica la cantidad de hemoglobina que es contenida por cada 100 mililitros de glóbulos rojos, ¿verdad? ¿Qué tan concentrada está esa hemoglobina? El ancho de distribución eritrocitaria, ¿sí? O RDW, evalúa la diferencia de tamaño que hay entre los glóbulos rojos. Se me olvidó decirles que también se conocen como hematíes. Es totalmente lo mismo, hematíes y glóbulos rojos. Valores elevados. Bueno, muchos hematíes significa que hay muchos hematíes o glóbulos rojos de tamaños diferentes circulando. Bueno, aquí tenemos un tubo, ¿sí? En el cual vemos después de un centrifugado de la toma de una muestra con anticoagulante como por ejemplo ACD, como nosotros de acuerdo a la densidad que tenga cada componente vamos a tener acomodadas de diferentes formas los componentes de la sangre. Tenemos primero queda acá el plasma, ¿sí? Líquidos menos células. Acuérdense, solamente es la cantidad de líquido que representa aproximadamente el 55% de toda la sangre. La capa amarilla, ¿sí? Son los leucocitos y hasta abajo los glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos que representan el 45% de la sangre. Anemia megaloblástica, como les decía, es un tipo de anemia que es macrocítica. Sí, suele ser hipercrómica debido a la deficiencia de B12, B9 o una combinación de las mismas. Cuando las anemias son por deficiencia de B12 se les conoce como anemias perniciosas, ¿sí? Acuérdense que también muchas veces, no siempre, pero muchas veces el origen de las anemias perniciosas es por deficiencia de factor intrínseco. Acuérdense que el factor intrínseco juega un papel fundamental en la protección de los alimentos que contienen vitamina B12 para protegerlos del jugo gástrico en el estómago y estos puedan pasar a absorberse adecuadamente en el intestino delgado. Muy bien, aquí vemos los resultados de anemia megaloblástica. Vemos cómo encontraríamos, para hacer diagnóstico de anemia megaloblástica, encontraríamos el número de eritrocitos disminuidos, primero, la hemoglobina disminuida, hematocrito disminuido, pero el volumen globular medio elevado, ¿verdad? Sin embargo, la hemoglobina globular media, la concentración media de hemoglobina la pueden encontrar normal, ¿sí? Sobre todo lo que te va a decir que es una anemia megaloblástica es que el valor de hemoglobina, hematocrito y eritrocitos son bajos, ¿sí? Como una anemia ferropénica, a diferencia de que el volumen globular medio, que te da el tamaño y te indica el tamaño de estos eritrocitos, está aumentado, ¿sí? Es decir, te habla de una inmadurez de estos glóbulos rojos, ¿sí? Los leucocitos suelen estar disminuidos, ¿sí? Y las plaquetas también suelen estar disminuidas. Así se observa una anemia megaloblástica, como se observan los megaloblastos, células agrandadas, ¿verdad? Aquí, para que los observen bien. Anemia ferropénica es un tipo de anemia microcítica hipocrómica debido a deficiencia de hierro. Ojo, aquí nos dice que la anemia ferropénica es microcítica, es decir que
los eritrocitos que lo componen son muy pequeños y es hipocrómica, es decir, que son de color pálido debido a deficiencia de hierro, pero no es un dogma. Y acuérdense que la enfermedad pues es de hecho progresiva, a menos que se deba a una pérdida muy rápida o aguda de sangre, como por ejemplo que sufras un accidente y que pierdas sangre y demás a consecuencia de el parto, etcétera, cosas por el estilo. Pero si es por ejemplo, un déficit nutricional, esta anemia es progresiva, por lo tanto, no siempre se va a ver microcítica y no siempre hipocrómica. Y primero se va a ver de manera normocítica y normocrómica. Y cuando se va agudizando, entonces cuando se ve ya la gravedad que implica que se refleje en el tamaño de los eritrocitos y en el color, ¿sí? Vamos a ver aquí. La anemia por deficiencia de hierro ferropénica implica glóbulos rojos disminuidos, hemoglobina disminuida y el hematocrito disminuido. ¿Se acuerdan hace rato que vimos que en la megaloblástica el volumen corpuscular estaba aumentado? Pues aquí no, aquí está disminuido. Por eso es que cuando falta mucho hierro, el volumen o el tamaño, ¿sí?, de estos eritrocitos es pequeño. Igual asimismo la hemoglobina globular media y la concentración media de hemoglobina globular. Los leucocitos usualmente se encuentran normales y las plaquetas también, ¿sí? Como complementario también podemos pedir bilirrubina indirecta ligeramente elevada. Podemos encontrar el hierro sérico pues disminuido y saturación de transferrina elevada y ferritina sérica disminuida. Claro, siempre es necesario ver pues las proteínas que lo almacenan y los transportan. Y aquí se ve la hipocromía, ¿ven? A diferencia, vamos a regresar, lo voy a dejar aquí un momento, son células o eritrocitos bastante pequeños. Aquí está en el frotis, ¿sí? En el frotis se trata de poner una muestra donde se vea disperso, ¿sí? Para que se puedan apreciar bien. Aquí se ven los megaloblastos y se ven hipercrómicos. Observen el color, bastante pintaditos. Y aquí adelante, el color pálido y pequeño de los glóbulos rojos, ¿sí? La serie blanca, bueno, leucocitos, posibles valores críticos de leucocitos, menos de 2500 o mayores a 30.000. Ok, leucocitos totales, adultos, niños, mayores de 2 años, de 5000 a 10.000, niños menores de 2 años, de 6200 a 17.000, recién nacidos de 9000 a 30.000, ¿verdad? Fórmula leucocitaria, neutrófilos de 55 a 70%, linfos de 20 a 40, monocitos de 2 a 8, eosinófilos de 1 a 4% y basófilos representan la menor cantidad de 0.5 a 1%, ¿verdad? La serie plaquetaria en recién nacidos de 150 a 300.000, recuento de plaquetas de adultos y niños de 260.000, lactantes de 200 a 475.000, ¿verdad? Valor de la función hepática. Esto es muy importante realizar cuando sospechamos de alguna enfermedad hepática, cuando sospechamos de algún daño posible de hígado graso, etcétera, ¿verdad? Hay varias razones. Lo principal es valorar la bilirrubina, la albúmina, las enzimas transaminasas, que es la AST y la ALT. Vamos a ver cada una de ellas. Proteínas, ¿sí? La albúmina detecta deshidratación y desnutrición. Como tal, si ustedes leen un poco más, se van a dar cuenta que la albúmina per se solita es de hecho un indicador bioquímico que es bastante pobre, es decir, no te dice mucho por sí solo, pero si lo relacionas con otros como la prealbúmina, como la transferrina, la ferritina, más factores indicadores, antropométricos y clínicos, pues como tener resultado un diagnóstico mucho más certero, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo cuando es la cuestión de malnutrición
por déficit, ¿no? La desnutrición, no podemos encontrar valores disminuidos tanto de albúmina como de prealbúmina. El valor normal es de 3.5 a 4.5 gramos sobre decilitro. La transferrina detecta deshidratación y desnutrición, ¿verdad? De 220 a 350 miligramos sobre decilitro. La amilasa sérica valora la función pancreática de 23 a 85 microlitros, unidades por litro. La lipasa sérica para valorar la función pancreática 0 a 160 unidades por litro, y la fosfatasa alcalina para valorar la función hepática de 44 a 144 unidades internacionales por litro. El examen de transaminasas, bueno, las transaminasas, como les decía, son enzimas, ¿sí? Las transaminasas son las principales enzimas hepáticas que realizan una función metabólica bastante importante en el cuerpo. Por eso es importante conocer los valores normales. La extracción de sangre se pueden evidentemente tomar en sangre, ¿sí? Y se toma una muestra en ayunas del paciente, así como cualquier otra prueba, así como la biometría o la química sanguínea. El paciente debe hacer una dieta en la que no sobrecargue el hígado, sin alcohol, exceso de proteínas ni grasa, ¿sí? El grupo de transaminasas más importantes, ¿sí? Van a ser la GOT, como les decía, y la GTP, ¿sí? Esta es abreviada, ¿verdad? Porque tienen nombres muy largos. La GOT es, transaminasas glutaminil oxalacética, y la GPT es la transaminasa glutamicopirúvica, ¿verdad? Muy bien. Estas enzimas, sí, nos pueden indicar si algo está funcionando adecuadamente o lo contrario en el hígado. La GOT, sí, nos indican niveles elevados de la GOT nos significan destrucción celular a nivel hepático, y la GPT, su misión es fabricar glucosa. Valores normales de transaminasas, de GOT o ACLT, aspartato transaminasas, son de 5 a 40 unidades por mililitro, y GPT, o también conocida ALT o alanina transaminasa, son de 5 a 30 unidades por mililitro. Cuando hay aumento de transaminasas se producen algunas patologías que son frecuentes, sobre todo principalmente enfermedades pancreáticas, del hígado, del corazón o alteraciones musculares. ASLT, como les digo, es conocida como TGO, aspartato aminotransferasa, ALT o TGP como alanino aminotransferasa, que son las dos enzimas predominantes en el interior de células hepáticas y musculares. Bueno, vamos a ver. AST. Esta enzima se encuentra en muchos tejidos, pero las mayores concentraciones se dan en el hígado, y cuando hay una lesión en dicho órgano se presenta liberación de esta enzima en la sangre. Bilirrubina es un producto de descomposición de la hemoglobina. Se mide bilirrubina total y la directa para controlar problemas hepáticos y de la vesícula biliar. Bilirrubina es un producto que resulta de la descomposición. Recuerden, desde la descomposición de la hemoglobina, su metabolismo comienza con la descomposición de los glóbulos rojos, y de ahí surge, ¿verdad? Los glóbulos rojos contienen hemoglobina. Esta se descompone en hemoglobina. El hem es convertido en bilirrubina y luego es transportada por la albúmina en la sangre hasta el hígado. Y como bien se mencionó anteriormente, se compone en bilirrubina total y la bilirrubina directa, ¿sí? Para explorar o controlar problemas hepáticos o de la vesícula biliar, ¿no? Este examen sirve para determinar si el paciente tiene enfermedad hepática o también tiene una obstrucción de la vesícula biliar, como un lito, por ejemplo. Los valores normales son de bilirrubina directa de 0 o 0.3 miligramos sobre decilitro, y bilirrubina total de 0.3 a 1.9 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué puede estar aumentada la bilirrubina indirecta o total? No, por
eritroblastosis fetal, enfermedad de Gilbert, sangrado bajo la piel o resolución de un hematoma, porque hay anemia hemolítica. Esto es importante para nosotros, es importante determinar, ¿no? Este tipo de anemia es hemolítica porque se destruyen los eritrocitos, y entre más se destruyen, pues más bilirrubina se produce, ¿verdad? Enfermedad hemolítica de recién nacido, ictericia fisiológica en recién nacidos, anemia drepanocítica, reacción a una transfusión, y la anemia perniciosa, que les decía que es un tipo de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. El aumento de la bilirrubina, al contrario, produce, la total, ¿sí? Es por anemia hemolítica, síndrome de Klinger-Nager, es enfermedad de Silver, y la directa indica obstrucción de las vías biliares, y la cirrosis, síndrome de Dubin-Johnson, ¿ok? Hiperbilirrubinemia directa. Bueno, la hiperbilirrubinemia directa se asocia a enfermedades hepáticas debido a una insuficiente capacidad de excreción. Las cifras mayores de 0.4 miligramos sobre decilitro. Las causas son obstrucción de la vía biliar, enfermedades hepáticas colestásicas, la hepatitis agudas, la cirrosis y elevaciones aisladas de bilirrubina directa. Bueno, seguimos con la albúmina y en realidad terminamos aquí. Vamos a dejar la albúmina para el siguiente video para que no sea demasiado cargado. Continuamos en el próximo video con el análisis de los bioquímicos, iniciando con albúmina. Muchas gracias.